Señor Peñaranda, conforme a la investigación del diario El País de fecha 2 de octubre del 2017, perdón, Yo aprovecho, Presidenta, para hacer una pregunta. El señor Peñaranda nos ha dicho que ¿prestó asesorías a usted a Odebrecht o no? No, asesorías no he prestado. No. Lo que dentro de mi actividad profesional, yo he elaborado desde los años 90 varias iniciativas, ¿no? Hidroeléctricas, proyectos recreacionales, le he vendido productos, iniciativas he vendido. ¿Y su hijo Jorge Rómulo Peñaranda Málaga le prestó servicios a Odebrecht de asesoría? No. Tampoco. Él tiene una actividad privada totalmente alejada de lo que es el sector construcción. Ya. gracias, congresista García Belaunde. Señor Peñaranda, ¿podría confirmar si parte del monto depositado en Andorra fue por servicios realizados por Alfa Consult entre los años 2005 y 2010 a concesionaria Trasvase Olmos? No. ¿No le han depositado por ese concepto, por Trasvase Olmos? No, en absoluto, sí. Con fecha 26 de mayo del 2005, usted suscribió el contrato de supervisión especializada de las obligaciones técnicas y económicas del concesionario de las obras de trasvase del proyecto Olmos en representación de Alfa Consult, como empresa integrante del consorcio Supervisión Olmos S.A. por parte del Gobierno Regional de Lambayeque y del proyecto especial Olmos Tinajones. Sí. Suscribió el señor Pablo Enrique Salazar Torres, por parte del consorcio Supervisión Olmosac y la empresa integrante Las Meyer Agua y Energía S.A. suscribió el señor Pablo Ferradas Luna. ¿Recuerda usted quién fue la persona que suscribió en representación de la empresa Coine et Bellier? No me acuerdo. En virtud al referido contrato de supervisión especializada, ¿podría explicarnos cuáles eran las funciones a cargo de Alfa Consult S.A.? A ver, cuando un consorcio contrata una supervisión, como en el caso del consorcio de la IRSA Sur, que éramos Alfa Consult, Serconsul y la GESA, todas las funciones las realiza el propio consorcio. No es que Alfa Consult hace una función, Serconsul hace otra y la GESA otra. El consorcio es el responsable como consorcio. En el caso del proyecto Olmos, efectivamente éramos también 3 empresas. La empresa Coni Bellier, que es una empresa francesa, líder en el mundo en túneles. La empresa La Mayer, Agua y Energía, una empresa con acciones de una empresa alemana, La Mayer, y Alfa Consult. Entonces las funciones, no es que Alfa Consult tenía una función y Coni Bellier otra, sino eran integrales del consorcio, las típicas de una supervisión. No estábamos cada uno con una función diferente. ¿Y podría indicarnos quién era la persona por parte de Alfa Consult que estaba al frente de esta supervisión en este consorcio? En este consorcio, Alfa Consult no tenía personal destacado. La mayor parte del personal, los que lideraban el consorcio eran la empresa Coni Bellier, que era la empresa especializada en el mundo en construcción de túneles, porque la obra, si bien tenía la construcción de una presa, pero el trabajo más importante era la construcción del túnel. Entonces lo lideraba Coni Bellier. ¿Y no recuerda quién era la persona que estaba al frente de Coni Bellier, dado que ustedes estaban allí y ustedes no tenían personal destacado? Entonces, ¿qué es lo que hacían ustedes? A ver. No me acuerdo el nombre, pero se lo puedo hacer llegar. No sabía porque íbamos a tratar del proyecto Olmos. Usted era participado como Alfa Consult allí también. Claro, pero no lo tengo, no lo he revisado, lo puedo revisar, no lo tengo en la memoria. Este proyecto concluyó también hace ya varios años,
Con gusto le puedo responder lo que me acuerde, pero el nombre del jefe no me acuerdo, no era francés, era un profesional de otra nacionalidad, no me acuerdo. Nosotros sí teníamos, no es que no tuviésemos destacado algún personal, teníamos, nosotros por ejemplo como empresa supervisora tenemos muchos equipos de laboratorios, muchos equipos de control de calidad, de suelos, etcétera. Entonces, esa es una de las cosas que aportamos. Aportamos técnicos, pero no aportamos los profesionales que lideraban el trabajo. Coinet Bellier Sí. tenía el 52% de participación, ustedes el 24%. Sí. Eso no se reflejaba en la participación en términos de personal destacado, personal a cargo. Era diferente allí. Aparte de los 4 o 5 profesionales líderes, el resto del personal, que son los técnicos, era aportado en su totalidad por la empresa La Mayer Agua y Energía y Alfa Cónsul. O sea, todo el personal, topógrafos, técnicos de laboratorio, ingenieros asistentes, etcétera, era aportado por nosotros. No es que, cuando le digo que no aportábamos los líderes, las cabezas. No eran Conforme al contrato de supervisión especializada, ¿podría comentarnos cuáles fueron las razones para decidir que sea el señor Pablo Ferradas el representante del consorcio de supervisión Olmosac? Pablo Ferradas es fue el gerente general del consorcio, y porque el ingeniero Pablo Ferradas es el gerente general de la empresa La Mayer Agua y Energía. Entonces, y además la empresa La Mayer Agua y Energía es una empresa más especializada en temas de proyectos hidráulicos que nosotros. Nosotros somos más especializados en temas de carreteras y saneamiento. Entonces correspondía, por la mayor experiencia de ellos, que ellos tuvieran la gerencia general del consorcio. Conforme a las labores que realizaba Consorcio Supervisión Olmos-SAC, ¿cómo fue la relación con concesionaria Trasvase Olmos al momento de desarrollar las funciones de supervisión? Fueron correctas, ¿no? ¿Recuerda usted alguna observación importante que haya realizado el consorcio a la ejecución de las obras Presa Limón y Túnel Trasandino del proyecto Trasvase Olmos y que no hayan sido debidamente considerados por el proyecto especial al punto de que esta entidad pasó por alto alguna observación importante? Tendría que revisarlo, señora presidenta. La verdad que, le soy sincero, en la empresa manejamos una cantidad muy grande de proyectos. Yo conozco todos los proyectos de alguna forma, pero no el detalle. Si en este proyecto de la IRSA Sur, que hemos estado hablando un buen rato, lo conozco más porque fui el jefe de los estudios, pero en la supervisión, como le he dicho, duró 50 meses y yo fui a la obra 4 veces. A Olmos, he estado también en el proyecto Olmos, he estado porque es una obra importantísima, fui a ver la presa, fui a ver el túnel, he estado 2 o 3 veces. Y conozco, no en detalle, tendría que revisar para poder responderle las preguntas, que con gusto lo puedo revisar y si usted me cita en otra oportunidad, con gusto puedo venir. Pero en este momento... Le voy a hacer preguntas, sí. Entonces las que tiene la información me la brinda y las que sí, no, sí. incluso las puede alcanzar por escrito. Sí, por favor. ¿Cómo fue la relación del Consorcio de Supervisión Olmosac con las autoridades regionales? Entiéndase por autoridades regionales al señor Yehude Simons Munaro, a la señora Neri Saldarriaga y al señor Luis Becerra, y el gerente general del proyecto especial, el señor Pablo Enrique Salazar Torres. Bueno, sin ningún problema. Yo en realidad solo conozco al gerente, el ingeniero Salazar, las otras personas no las conozco. Pero en las oportunidades que yo viajé, que fueron 2 o 3, me reuní con el gerente general
¿Alguna vez se ha reunido con el gerente general y el señor Jorge Barata para tratar temas de la supervisión? No. Con el que sí me reuní en una oportunidad fue con el encargado de Odebrecht, era un ingeniero brasilero, no me acuerdo el nombre, pero con él sí me he reunido un par de veces porque este proyecto era un proyecto muy interesante para nosotros desde el punto de vista de ingeniería. Fíjese que esta empresa Coni-Vellier es una de las empresas de mayor prestigio en el mundo en construcción de túneles, y este túnel tenía la importancia de ser el segundo túnel en el mundo, con mayor altura de montaña. Entonces se preveía que iban a haber problemas importantes, y a mí en lo profesional me interesó muchísimo y asistí en Lima, no en Olmos, pero en Lima asistí a las reuniones de planeamiento del trabajo y asistí a las reuniones en las que se iba a aprobar la tuneladora que se iba a construir especialmente para el túnel, y estuve revisando con los profesionales que vinieron de Francia y asistí a esas reuniones, ¿no? Y sí estuve con el ingeniero jefe en 2 o 3 oportunidades, que no me acuerdo el nombre, ¿no? ¿Tiene conocimiento de alguna denuncia de intento de soborno a personal del consorcio Supervisión Olmos por parte de funcionarios o personas vinculadas al grupo Odebrecht? No. ¿Podría explicarnos de qué forma se hacían los pagos a Consorcio Supervisión Olmos por parte de concesionaria Trasvase Olmos? No, a nosotros quien nos pagaba era el proyecto especial Olmos. A nosotros, que éramos el consorcio supervisor Olmos, quien nos pagaba era el proyecto especial Olmos. Le pagaba al consorcio. A nosotros, el consorcio, claro. Y una vez que le pagaban al consorcio, ¿cómo se dividía el pago entre los miembros del consorcio? ¿Proporcionalmente a su participación? No. Los pagos en un consorcio, bueno, y este tuvo la misma modalidad, los pagos servían para atender los gastos del consorcio. Y luego, cuando hubieron utilidades, se repartían proporcionalmente a las proporciones de cada uno en el consorcio. De participación. De participación. Y el consorcio tenía su propio manejo de las cuentas, ¿no? Con 3 firmas, una de cada socio. ¿Y estos pagos eran mediante transferencias bancarias, efectivo, depósitos en cuenta, cheques? Por bancos, ¿no? Transferencias bancarias. Claro, sí. Y con cheques, pues, ¿no? Señor Peñaranda, conforme a la resolución gerencial 018-2010 del Gobierno Regional de Lambayeque del proyecto especial Olmos, de fecha 2 de febrero del 2010 y suscrita por el señor Pablo Enrique Salazar Torres, el PEOT dio por concluidos los servicios de supervisión especializada del Consorcio Supervisión Olmos, SAC. La referida norma señala que la resolución del contrato se dio debido a que el PEOT no aceptó las elevadas pretensiones económicas del consorcio, ya que solicitaba una contraprestación económica de $900.000 por tan solo 4 meses del servicio de supervisión. En ese sentido, ¿podría confirmarnos que la no renovación del contrato se dio justamente por un exceso de pretensión económica por parte del consorcio? No, en realidad, a ver, a nosotros nos hubiera gustado culminar los trabajos, pero en este trabajo, en esta supervisión, que también obtuvimos la buena pro después de un concurso en el que se valoraba no solo la parte técnica, sino la parte económica, nosotros ofertamos una oferta muy ajustada. Fue del orden de $6.2 millones. Cuando concluyó el plazo de nuestro contrato, la obra no se había terminado y había que hacer una extensión. Nosotros por la extensión presentamos un presupuesto, la entidad no lo aprobó, lo quiso reducir a cantidades que ya eran inmanejables para nosotros y no dependía solo de una empresa, sino del propio consorcio, y no pudimos llegar a un acuerdo y se resolvió el contrato.
No terminamos con la supervisión nosotros, me refiero, no terminamos, no llegamos a terminar junto con la ejecución de la obra, ¿no? Claro. Nos retiramos. Le hacemos esta pregunta porque llama nuestra atención que de acuerdo a la información que usted está confirmando en este momento, Consorcio Supervisión Olmos, entre el 28 de diciembre del 2012 y el 27 de septiembre del 2010, recibió aproximadamente 6.2 millones, es lo que usted ha dicho, ¿verdad? Por lo que se entiende que por cada año recibió alrededor de $1 millón en pagos trimestrales. Sí. En ese sentido, de ser el caso, ¿por qué el consorcio solicitó una contraprestación de $900.000 por 4 meses cuando cobraba normalmente $1 millón al año? ¿Qué hacía que la contraprestación sea tan alta? ¿La complejidad del servicio? No conozco el detalle. Si le puedo, porque eso fue, fíjese, lo que más uno quisiera es terminar la supervisión junto con la obra, ¿no? Entonces para nosotros es un poco traumático no concluir, pero las condiciones económicas eran extremadamente duras y no podíamos continuar. No podíamos continuar. Le puedo traer el detalle y demostrarle nuestra posición, que no creo que se reduzca, que por 4 meses $1 millón no aceptemos, no fue así. Pero le puedo traer y no... Sí, claro, o sea, sí. Ellos dicen que la pretensión económica era alta, y obviamente era alta, porque si ustedes cobraran $1 millón por año, ¿cómo iban a cobrar casi $1 millón por 4 meses? Vista así, pero permítame estudiarlo y con gusto le puedo alcanzar una explicación. Correcto, señor Peñaranda. ¿Alguna pregunta más por parte de los señores congresistas? Congresista García Belaúnde, luego congresista Gino Costa. ¿Usted conoce al señor Jorge Villacorta Carranza? Sí. ¿Qué relación tenía con él? ¿Perdón? ¿Qué relación tenía con él? Bueno, hace varios años, tal vez 20 años, nosotros ganamos un contrato para supervisar, para hacer el estudio de los colectores primarios de Lima y Callao, un concurso que convocó CEDAPAL, en el que nosotros nos presentamos consorciados con una empresa holandesa, Haskoning. Esta empresa holandesa, que es una empresa líder en el mundo en temas de aguas, ganamos el concurso y el representante de esta empresa resultó siendo el señor Jorge Villacorta. Desde ahí lo conozco y hicimos una amistad. Pero a él lo acusaron de estar vinculado a usted cuando era viceministro de Construcción, porque se dijo, y hubo una investigación en el Congreso, de que había un supuesto favoritismo en beneficio de Alfa Cónsul en licitaciones convocadas tanto por el Ministerio de Vivienda, donde el señor Villacorta era viceministro, como en CEDAPAL, donde el señor Villacorta era nada menos que presidente, y se le acusó de un favoritismo. Es cierto que se nos acusó, en realidad fue, nosotros ese concurso, ese contrato que firmamos con CEDAPAL fue para el estudio de todos los colectores primarios de Lima y Callao, y hacer el proyecto de rehabilitación. Lo hicimos, el estudio duró como 1 año, y luego vino la ejecución de las obras. Luego vino la ejecución de las obras, que duraron como 2 o 3 años. Culminado ese trabajo, efectivamente el señor Villacorta, que fue nuestro representante de nuestro socio, efectivamente fue nombrado en la época del gobierno de Alejandro Toledo, ¿sí? Porque Carlos Bruz fue ministro de Vivienda y él fue viceministro y fue presidente de CEDAPAL. Y efectivamente la competencia nos acusó, bueno, que por relación con él de un favoritismo, pero no era cierto. Nosotros en ese periodo creo que obtuvimos un concurso, una buena pro de 50 que habría convocado tanto CEDAPAL como el Ministerio de Vivienda. Gracias, congresista García Belaúnde. Congresista Gino Costa.
Gracias, Presidenta. Quisiera comenzar por preguntarle sobre la participación de Alfa Consult o usted a título personal o a través de otra persona jurídica en la licitación de los penales durante la segunda administración del presidente Belaúnde, que llevó a lo que se conoció como el caso Ugarte. He visto que hay algún tipo de vinculación. Sí. ¿Podría indicarnos cuál fue esa vinculación? Sí, con gusto. Están ejercitando mi memoria, porque eso fue en el año 1982. Nosotros, a través también de un concurso organizado por el Ministerio de Justicia, obtuvimos la buena pro de la supervisión de la construcción de los penales, en el que, para mala suerte de nosotros también, porque considero que esto también de haber supervisado la Vía Expresa del Callao, una obra que cuando la ganamos estábamos muy contentos, pero después tuvo muchos problemas que nos ha causado a nosotros un problema como imagen, ¿no? Obviamente. Esa obra o ese contrato que firmó el gobierno peruano con el gobierno español fue casualmente para el gobierno español financiar de alguna manera, no me acuerdo ya los detalles, la construcción y el equipamiento de un grupo de cárceles. Hubieron 2 paquetes, nosotros ganamos la buena pro para la supervisión de un paquete. Nuestro contrato se desarrolló con normalidad, pero como seguramente ustedes recuerdan, esa obra, ese contrato de gobierno a gobierno fue muy cuestionado, porque no solo era la construcción de los penales, sino que incluía el equipamiento, hasta los colchones. Entonces eso fue enormemente criticado y nosotros teníamos la responsabilidad de supervisar las obras civiles y el equipamiento. Sí, nosotros fuimos los supervisores. A pesar del cuestionamiento que hubo a ese conjunto de obras y la afectación a la imagen de la empresa siguió... Sí, porque nosotros en realidad obtuvimos el contrato, hubieron dos supervisores, uno fuimos nosotros y otro fue otra empresa. Nuestro contrato se desarrolló con normalidad, nuestro contrato concluyó, no tuvimos ningún problema con el Ministerio de Justicia. La obra, el financiamiento tuvo todo un problema que ustedes lo conocen perfectamente, ¿no? Y la empresa creo que no culminó las obras, no me acuerdo ya exactamente, la empresa Gubarte, ¿no? Que ese está ahora también acá, porque ya no se llama Gubarte, pero ahora es OHL, ¿no? Que, con el nombre de... bueno, no me acuerdo exactamente la composición. Digamos que a lo que quería ir es que, digamos, usted y su empresa han estado vinculados a procesos de licitación y concesión pública cuestionadas. Ugarte primero, la Vía Expresa del Callao después, sí, y la Interoceánica, que es de este paquete Lavallato, digamos, de las más cuestionadas. Entonces, la pregunta tiene que ver con cuál es el rol del ente supervisor y cuál es la responsabilidad que asume el ente supervisor en relación con estas obras. Si en efecto hay cuestionamientos a ella, esos cuestionamientos alcanzan a la supervisora. No sé si en el caso de Ugarte, la Vía Expresa, que conozco menos, pero en el caso de Interoceánica Sur, donde hay un incremento tan significativo de los costos y donde además Alfa Consult es la empresa que hace los estudios de prefactibilidad y factibilidad, ¿qué responsabilidad tiene el supervisor? Sí, mire... Perdón, y algo más, Presidenta, añadir a la pregunta, si me permite. ¿Hizo alguna vez alguna denuncia al respecto? Porque ustedes han participado en muchas obras de origen irregular o corrupto, o con huellas de corrupción, por decirlo de alguna manera, con huellas de corrupción.
y ustedes son supervisores en nombre del Estado. En nombre del Estado. Ustedes actúan ahí como una especie de notarios. Entonces ustedes han dado fe de las irregularidades y los sobrecostos. La pregunta es, ¿en algún momento hicieron una denuncia contra estas empresas? Mire, nosotros en los 44 años que tiene Alfa Cónsul de fundada, hemos supervisado como 500 proyectos. 500 proyectos. Sí, lamentablemente tenemos 3 proyectos. De Olmos no sabíamos que había en realidad estos problemas, pero y si agregamos Olmos 4. Uno es las cárceles, efectivamente, que para nosotros también fue una lección en el sentido de que, pero a ver, nosotros ganamos el concurso para supervisar, y lo que era supervisar la obra más equipamiento. Nosotros no definimos la obra fue el expediente de la obra y el equipamiento fue aprobado por el Ministerio de Justicia. Nosotros no lo aprobamos. A nosotros nos dijeron, supervise esta obra con este equipamiento. Entonces, ¿qué responsabilidad hay? Bueno, como dice el congresista Belaúnde, tal vez, ¿no? Uno, más allá de sus funciones, porque mi función era supervisar esa obra y ese equipamiento, podría haber dicho, señores, yo estoy acá supervisando una obra que tiene un equipamiento, me parece que ese préstamo de gobierno a gobierno no es conveniente para el país por estas y cuales razones, y hacer una denuncia. No lo hicimos. En el caso de... Le preguntaba por intermedio de la presidenta, ¿cuál es la función del supervisor? La función Porque, digamos, lo que ocurre acá es que estamos ante una obra que es parte de un conjunto de obras llevadas a cabo por Odebrecht y esas empresas brasileñas consorciadas con empresas peruanas que están teñidas por la corrupción. Sí. Porque sabemos que se pagan sobornos Sí. para la concesión, para las adendas, se financian campañas electorales. Entonces, digamos, el supervisor también es sujeto de dudas y de sospechas, porque al supervisor le toca, digamos, verificar, me imagino, por eso quiero empezar porque me define usted cuál era el rol del supervisor. O sea, supervisar si en efecto lo que la empresa decía que estaba invirtiendo y gastando, efectivamente se había gastado y se había invertido en ese proyecto. ¿Eso es así? Sí, mire, ¿cuál es el rol del supervisor? Sí, nosotros como gremio estamos por supuesto preocupados por la imagen y por nuestra función en el proceso de hacer los estudios y supervisar las obras, que es lo que hacemos los consultores. Hacemos los estudios y supervisamos las obras. Yo hasta hace una semana he sido presidente de la Asociación Peruana de Consultoría. Asociación Peruana de Consultoría que el próximo mes de mayo cumple 50 años. Y con ese motivo están viniendo de la Federación Panamericana y de la Federación Mundial de Consultores para celebrar nuestro 50 aniversario. Y en verdad estamos preocupados porque mucho se critica la calidad de los estudios. El congresista García Belaúnde ha dicho que nuestro estudio de factibilidad pues, es un estudio que no sirve para nada. Y bueno, en realidad, claro, si uno hizo este estudio que decía que iba a costar 1.000 y costó 3.000, ¿qué estudio fue ese? ¿No? Uno se pregunta, ¿no? El estudio estuvo bien dentro de sus parámetros. Lamentablemente la labor del supervisor de obra es, a partir de un expediente técnico que incluye las obras, sus planos, sus especificaciones, una solución, junto con un presupuesto, eso controlar que se ejecute fielmente. Esa es la labor.